Ahora vamos a continuar con cuenta corriente. El contrato de cuenta corriente se regirá por las condiciones consignadas por el capítulo de condiciones generales, por las cláusulas contenidas en dicho capítulo y por las disposiciones legales vigentes. Frente a la cláusula primera y cláusula segunda, encontramos que en cláusula primera la cuenta corriente está regida y se reglamenta bajo la ley 1398 del 2009, la cual nos da a conocer de todo tipo de reglamentos que se leerán en las siguientes cláusulas. A continuación, en la cláusula 2, también conoceremos todos los reglamentos, obligaciones y derechos que puede llegar a tener tanto el cliente como el banco al momento de el cliente adquirir y firmar el contrato de cuenta corriente. Tenemos que tener en cuenta que las obligaciones que tiene el cliente es dar a conocer su información verídica y dar a conocer y poder actualizar su información frente al banco, para que de esta forma no haya ningún tipo de contratiempo o falsificación en sus datos a la hora de adquirir la chequera o manejar la chequera. También tenemos que el banco, si el cliente no se hace responsable y no lleva un cuidado pertinente de su cuenta y de la chequera, del buen manejo que debe tener la chequera, el banco no se hace responsable de ningún tipo de robo o falsificación de ello. También, por otro lado, recordemos que el cliente, al momento de adquirir la cuenta corriente por primera vez, él debe tener los medios de dinero necesarios para suplir todos los gastos que se vayan a hacer con esta cuenta corriente, ya que el banco no se hace responsable de ello. Al igual, si ya es un cliente preferencial o lleva mucho tiempo con la cuenta corriente y necesita en algún punto un crédito para su cuenta corriente para poder hacer algún tipo, girar un cheque o hacer algún tipo de transferencia, puede hablarlo con el banco con anterioridad y se le dará a conocer para que el banco lo acepte o lo niegue. Si el banco lo acepta, la cuenta entrará en estado de sobregiro. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuenta estará en mora y por 1 o 2 días hábiles, que es el tiempo que tiene el cliente de pagar esta deuda. En la cláusula tercera nos dice que el banco estará obligado en su relación con el cliente a ofrecerle al tenedor del cheque el pago parcial cuando no se tengan fondos suficientes para cubrirlo. En caso de que el tenedor, pues la persona que posee el cheque, acepte esto, el banco quedará exento de cualquier responsabilidad por las demoras que éste ocasione. La cláusula cuarta resuelve que el banco, a solicitud del cliente, puede mandar a imprimir chequeras con características únicas solicitadas por el cliente. Para que esto se pueda hacer realidad, se debe llevar por medio de un contrato entre el banco y el cliente. La cláusula quinta habla sobre que se prohíbe el uso de chequeras que se iban para lidiar con otros bancos diferentes al Banco Villas. Y en consecuencia de esto, si se gira un cheque con características que no son autorizadas por el banco va a rechazar el cheque. En la cláusula sexta encontramos todo lo relacionado con el cheque y la contratación y entrega del cheque. Cuando el banco entrega la chequera al cliente, el cliente firma y da a conocer que se hace responsable de que va a llevar un control oportuno de su chequera y que no dará cheques a altos montos si conoce que no tiene el dinero suficiente para girar tantos cheques. También debe conocer que el cheque girado debe ser darlo a conocer al banco para que el banco de esta forma lleve un registro oportuno de todos los manejos, todo el manejo que se haga en su cuenta. Por otro lado, también encontramos que en este capítulo, cláusula sexta, nos da a conocer que la falsificación y
o robo de un cheque se hace por culpa de un mal manejo del cliente, el banco no responderá ni se hará cargo de ello. Pero si al contrario se llega a hacer algún tipo de falsificación y a pesar de ello el cliente hace la denuncia en la entidad oportuna este acto, el banco está obligado a darlo a responder por este cheque y dar a conocer en qué términos fue la falsificación, para que de este modo también el cliente tiene que dar a conocer al banco que hubo una falsificación para que este monto de dinero que esté en el cheque no se haga efectivo y no se transfiera a otra cuenta, sino que quede congelado y no se pueda hacer ningún tipo de movimiento con este cheque mientras se resuelve la duda o este tipo de actos que pueden ocurrir mediante el cheque. En la cláusula séptima, la cuenta corriente se puede manejar de muchas maneras. Además de una chequera, el cliente podrá realizar transferencias, transacciones, retiros, etcétera, con tarjetas débito, por línea, apps del banco, entre otros medios, que el banco le brinde al cliente para un mejor servicio, comodidad y seguridad. Cláusula octava y cláusula novena. En la cláusula octava del reglamento de cuenta corriente, el banco y el contrato del Banco Avevillas nos da a conocer las características y obligaciones más derechos que debe tener en cuenta el cliente a la hora de firmar este contrato. Por otro lado, tengamos en cuenta que una de las características que tiene la cuenta corriente es que es de fácil manejo a la hora de adquirirla. Toda la información pertinente la brindará el banco y no necesariamente tendrán que leer esta parte del contrato para conocerlo, sino que pueden, o si tienen ciertas dudas frente a las características que se dan a conocer en esta cláusula, las pueden hacer dudas frente al asesor con el que se encuentren, o también pueden comunicarse telefónicamente antes de firmar este contrato. Al igual, recordemos que el contrato se firma en una oficina, entonces recordemos que podemos en ese mismo instante leerlo y dar estos ítems o estos desconocimientos que se tienen frente al contrato y darlos a conocer al asesor, ya que después de firmado el contrato, el banco no se hace responsable de que el cliente llegue con reclamaciones hacia el banco por no haber conocido alguno de los tipos de reglamentos que se veían en esta cláusula específicamente, ya que de esta forma la cláusula octava pues nos da a conocer de qué trata la cuenta corriente, de qué forma se puede manejar y en qué casos se puede o no dar un mal manejo a esta cuenta, o en qué casos el cliente se hace responsable de el mal manejo, o en qué casos se debe denunciar todo tipo de manejo de esta cuenta. Por el contrario, en la cláusula novena nos habla de que la terminación de este contrato es indefinido hasta que el cliente lo decida, ya que mediante ello la cuenta corriente, así no está en manejo, se puede mantener y si el cliente no quiere cerrarla. La cuenta corriente también nos habla, en cláusula novena, nos habla que el cliente tiene a disposición de él la chequera, la tarjeta débito y demás medios, los cuales le permiten un buen funcionamiento de la cuenta. En la cláusula décima nos habla de cómo debemos registrar nuestro cheque. Se debe registrar con tinta claramente en números y letras, sin dejar espacios blancos que permitan intercalaciones o cambios. Si el valor del importe del cheque expresado en cifras no coincide con el valor expresado en letras, se va a valer el número expresado en letras. Los cheques se giran bajo la firma del titular, de nuestro cliente, o personas que se hayan registrado en este efecto.
El banco admitirá el efecto cuando el cliente lo permita, ya sea con pagos mediante contraseñas u otros sellos. En la cláusula 11ª tenemos que los cheques girados a favor de terceros y endosados por estos deberán ser endosados también por el cliente en cuya cuenta se depositan. Es decir, que la cuenta que entre el cheque debe ser la cuenta, la propiedad que esté a nombre y endosado por la tercera persona. En la cláusula 12ª nos habla de que del formulario en general. El formulario es que se deben llenar al momento de que el cliente de la cuenta corriente o el titular de la cuenta corriente haga una transferencia o algún movimiento a un tercero. Para hacer este tipo de movimientos, el cliente debe informárselo al banco y el banco hará que el cliente llene un formulario con ciertos datos que él debe verificar y confirmar para que de esta forma el cliente no se haga responsable o no tengan diversidades a la hora de hacer este tipo de cuentas o este tipo de movimientos en su cuenta. En la cláusula 13ª, el cliente puede consultar y obtener sus extractos con la información de sus movimientos mensuales de su cuenta por internet, o igualmente el banco puede remitírselos por correo electrónico por lo menos una vez al mes. El banco tendrá a disposición del cliente extractos desde la fecha de corte de su cuenta, y si la cuenta corriente no tuvo ningún movimiento por el periodo inmediatamente anterior, pues el banco pues no está en la obligación de generar el extracto. En la cláusula 14ª, al momento de que un cliente quiera hacer un reclamo, tendrá que hacer una petición de manera escrita al banco, donde en ella se den a conocer las condiciones y términos que tanto el cliente como el banco expiden para dicho reclamo, revisión o devolución. Por otra parte, el cliente podrá decir cómo o por cuál medio le podrán enviar el depósito de dinero. El banco no se hará cargo si el cliente acepta que dicha petición de envío se extravíe por haberse hecho el envío por correo. En la 15ª tenemos que cuando el banco autorice la apertura de una cuenta corriente a nombre de 2 o más personas, ya sea conjuntas, colectivas o solidarias, cualquiera de los titulares puede disponer total o parcialmente de todos los saldos. Pero también todos ellos son responsables de los saldos que queden o que resulten de todas las transacciones que hagan a cargo suyo en dichas cuentas, sin que en otras circunstancias implique la responsabilidad del banco. En la cláusula 16ª y 17ª del reglamento de la cuenta corriente nos habla de que si la cuenta corriente tiene más de un titular, o sea, tiene 2 o más personas a cargo de esta cuenta, y se hace por algún tipo, otro banco o el mismo banco empieza un acto judicial frente a alguno de esos titulares y ese acto judicial depende de que se deba pagar algún tipo de deuda y que se le congelen las cuentas a ese titular, a pesar de que esté con más personas, la cuenta no importa que esté a nombre de más personas, si ese titular está a nombre de esa cuenta y está junto a más personas, le congelarían la cuenta a todos ellos, a menos de que él lo explique y sepa por qué es cuál es el motivo de esta deuda y para que de este modo no se pueda congelar esta cuenta. De lo contrario, el banco y mientras se hace todo el trámite con este titular, la cuenta será congelada para la persona que tenga la deuda y todos los titulares consiguientes de ella. Pues en la 19ª tenemos que si el banco decide otorgar al cliente un crédito abonando a la cuenta corriente el importe de un cheque a otra plaza, el banco quedará autorizado
para debitar su valor a partir de los 10 días hábiles a su consignación, aún así sea que cause o incremente sobregiro en la cuenta. En la cláusula vigésima, vigésima primera y vigésima segunda, encontramos que encontramos que este contrato nos habla de que si hay algún tipo de hurto de la tarjeta débito chequera, el cliente debe estar en conocimiento de que debe denunciar esto e informarle al banco para que de esta forma no se haga ningún tipo de movimiento mientras se resuelve la problemática. También encontramos que el cliente tiene que hacer conocer y verificar que el banco esté en pleno conocimiento de los movimientos que se hacen frente a su cuenta y que si de esta forma hay algún movimiento irregular se lo dé a conocer al cliente para que de esta forma haya una comunicación acertada y entre el banco y el cliente lleven un buen control de esta cuenta. Por otro lado, tenemos que en la 12ª, el endosatario, o sea, el dueño del cliente, si quiere llegar a endosar un cheque, o sea, hacer la transferencia de cierto dinero a un tercero, puede hacerlo mediante el endoso. El endoso del cheque quiere decir que se va a manejar mediante autorización del banco, informándole al banco y que ese cheque va a pasar a propiedad de otro titular y en la cantidad que esté dispuesta en ese cheque. En la cláusula vigésima tercera, el banco pagará a la vista los cheques postdatados y postfechados, lo cual quiere decir que el cheque tiene una fecha de emisión y una fecha en el que el beneficiario del cheque podrá cobrarlo o redimirlo. Cuarta, tenemos que el banco se reserva el derecho a no admitir por su depósito en cuenta corriente bancaria títulos o documentos representativos de dineros distintos de los cheques. El banco podrá negarse a recibir depósitos respecto de los cuales no puede conocer la procedencia de los recursos o cuando la cuantía de los mismos supere los montos máximos o mínimos que establezca el banco. En la cláusula 25ª habla de que el banco evita recibir cheques por canje, proceso en el cual dos o más bancos proceden a intercambiar instrumentos de pago emitidos de cada banco. Tendríamos que estas son todas las cláusulas que maneja el contrato de cuenta corriente y que el cliente debe tener en cuenta a la hora de hacer la firma de este contrato. Eso sería todo. Gracias.